tiempo. Son como el aire que se arremolina, se evaden del ardor de tu garganta. Son como mágicas infieles santas, te besan y a la vuelta te asesinan. Desde lejos de la música escuchas cantar aquel estribillo sin final. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Nos escuchás todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario 88.3. Estamos en streaming en Twitch, Vox FM, WOX FM y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy, el señor Lito Nebbia y un álbum que cumple 50 años, Melopea. Melopea es uno de los trabajos emblemáticos de Lito. Cumple 50 años desde su primera edición. Justamente los cumplió el año pasado. Este año se han organizado una serie de conciertos en modo de festejo por estos 50 primeros años. Melopea es también el nombre de su sello editorial independiente, donde hay música que se craneó allá por la década del 80 y que está por cumplir 40 años, y que tiene editado un catálogo que reúne a verdaderos maestros de la música popular argentina. Melopea también significa el arte de la composición, de hacer melodías. En alguna acepción vulgar, melopea es sinónimo de embriaguez o ensueño. Melopea es Nebbia puro. Si decís Nebbia pensás en melopea. Si decís melopea, seguro aparece Lito Nebbia. Así que vamos a decir varias veces melopea, 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 a ver si en algún lugar de la ciudad de Tigre, ahí hay un gato a la espera de esta conexión. Estamos a ver si estamos conectados ya con el señor. Estoy a la espera, ¿se escucha? Se escucha perfecto. ¿Y se ve bien? Se ve divino, parece que tenés, que estás en el año 74. Qué modernos que estamos, Gerardo, no lo puedo creer. Por favor, por favor. Me metí ahí y apreté, y mirá. ¿Viste cómo es esto, no? No había estudiado nada de esto, me salió bien. Buenísimo. Es ¿Cómo que, andás? muy bien, Lito. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Estamos acá preparando siempre cosas de letras, de cambios en los shows, que este tema, que no, siempre cositas, viste, que uno es maniático y que este tema hay que hacerlo más lento y que el otro lo hicimos muy rápido y que cositas. Que estuvimos en Córdoba la semana pasada, y bueno, y siempre de todos los lugares una experiencia nueva, fortificante, de tocar la música para gente que le gusta, que la conoce de primera época, y muchísima otra gente que no, que gente de público intermexo que tengo, gente de 30, 35 años. Imagínate, el grupo con el que estoy tocando, el cuarteto que tenemos ahora, los chicos que tocan no habían nacido cuando escribí las canciones de Melopea. Para quienes los están escuchando, hay que decir que el viernes 26 en Rosario, en la Comedia, va a ser la tercera presentación de esta serie de conciertos, que sería el festejo, este año sería el año 51, desde la edición sí. de Hay Melopea. Que explicarle a la gente porque ya en algunos lugares, en las notas que voy haciendo, algunos me lo hicieron notar así apuradamente, como que me equivoqué. No. Y les digo, no, muchachos, no me equivoqué. Lo que pasa es que cuando iba a presentar el álbum, que también cumplía 50 años, el año anterior, en el 23, tuve un accidente en la ruta, un accidente de esos tontos que decís, bueno, me resbalé, y resulta ser que me caí al piso y me fracturé la rótula de la pierna, el húmero del brazo, y eso me mantuvo un año inmóvil como la momia en una cama sin poder tocar ni salir, nada. Cuidado con gente, con amigos, con mi familia. Bueno, después del año, como me habían tenido que operar de las dos cosas, de la fractura, salió todo bien, pero venía la famosa recuperación. La recuperación es más difícil en cuanto a paciencia. La única cosa buena es que no tengo absolutamente ningún dolor, está todo operado, está todo bien, pero no puedo todavía doblar la pierna naturalmente. El brazo sí ya se curó bien, puedo moverlo para cualquier lado, pero la pierna me falta un cachito. Entonces, bueno, recién empecé a tocar hace 10 meses, digamos.
Igual me he movido bastante, no me puedo quejar porque en 10 veces he tocado cerca de 50 lugares. Pero voy con mucho cuidado, llevo un bastón, me afirmo, me cuido, porque por esto que digo, que todavía no puedo doblar bien la pierna, y por otro lado, que te queda una suerte, cuando te has pasado una caída así, a mí nunca me había pasado en mi vida, te queda una suerte de temor, y cuando salís al mundanal ruido de la calle te parece que te vas a caer en cada esquina, entonces hay que tomarlo con calma. Bueno, toda esta cháchara que estoy contando es para decir que cuando íbamos a presentar los 50 años de Muerte en la Catedral, un mes antes fue que me hice esta fractura y tuvimos que suspender todo. Cuando volví, hace 10, 11 meses, dije, bueno, vamos a empezar de nuevo, ahora que puedo salir a tocar, pero vamos a empezar donde tuvimos que cortar. Entonces hicimos la celebración de los 50 años de Muerte en la Catedral, pero ya eran 51. Y ahora llevo el atraso con Melopea, que también lo estamos haciendo ahora, pero son 51, tenés razón. Pero el año que viene ya tengo preparado de qué manera me pongo al día y nadie me va a poder decir que me equivoco en un año, porque el año que viene este lugar de celebración lo va a ocupar un recital que estoy armando la música, donde va a haber música de Fuera del Cielo, el álbum del 75, y de Bazar de los Milagros, el álbum del 76. Ese va a ser la celebración y ahí estoy al día. Eso es como ¿no? cuando, viste que tenías los vinilos, después por ahí editabas en CD 2 vinilos juntos, y bueno, acá haces medio año, juntas. Claro. Es que si no, ¿cómo hago para ganarle al tiempo ahí? Hay que recuperar tiempo, un añito ahí. Sí, creo que va a andar bien esto. Bueno, nada, y ahora estoy con este cuarteto, como te estoy contando, que vos ya los conocés, porque son músicos que han tocado en otras formaciones que yo armé, pero esto que lo llamamos el nuevo cuarteto, son los hermanos Corley, Nika, que toca guitarra, pero que está tocando el bajo acá y canta, su hermano Tomás, que también canta y toca la batería muy bien, y Ariel Minimal, que toca las guitarras y canta. Y yo tocando los teclados, el piano, un poco de guitarra también y el canto. Bueno, ese es el cuarteto. Y en los lugares que estamos yendo a esta celebración, que tocamos cerca de 2 horas, hacemos gran parte de este disco puntualmente y algunas cositas picoteadas de temas de otras épocas, un par de Muerte en la Catedral, justamente, algunas cosas de mis primeros discos solistas, algo de Los Gatos, todo mezcladito. Así que bueno, esa es la formación con la que vamos ahora al 26, a la comedia ahí, a la comedia en Rosario Divino. Y justamente esta es la formación con la que estuviste acá el día de tu cumpleaños, haciendo la temporada 75 antes del accidente ahí en la Sala Labardén, y que ahora repite para la comedia 2025, ¿no? Este cuarteto. Sí. Este cuarteto. Y me siento muy bien con este cuarteto, porque yo necesito tocar con gente que no solamente le guste la música que yo escribo, sino que a mí me guste lo que ellos hacen también, y que sean abiertos en cuanto a cierta climática, cierta manera, que yo la llamo despretenciosa, de tocar. Nosotros hacemos, para sacar los temas, nuestros ensayos, como lo hace cualquier músico en el mundo, hacemos las prácticas, todo eso, pero no obsesivamente, porque la manera en que a mí me gusta tocar es medio improvisando, jugando sobre la música que ya la tenés, ya sabés la canción, ya sabés la melodía, sabés la línea melódica, sabés la armonía, sabés la rítmica. Solo te falta tirar para afuera la química que se pueda dar con los compañeros que tenés en ese momento en el escenario. En ese momento también suma mucho que te escuches bien, que haya buen sonido, y también, lógicamente, suma mucho que haya gente con ganas de oír las aventuras y las cosas que uno hace con la música. Teniendo todo eso es lo que determina finalmente que decís, qué lindo recital o salió regular, o hubiera salido mejor si hubiera pasado esto que lo otro. Esas son para mí las necesidades, ¿no? Antes de entrar a algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de Melopea, el disco de Melopea, estos 50 años que se van a celebrarse, también debemos decir que justamente el viernes es en la comedia, 21 horas, la entrada es con un alimento no perecedero en beneficio de un hogar de aquí de noche, que es el Refugio Sol de Noche, acá de Rosario, que hace una importante labor en beneficio de las personas que menos tienen, las personas de situación de calle.
Y es un teatro en el que justamente, 2025, se van a cumplir 20 años de el regreso de los Gatos Salvajes que tocaron allí en la Comedia en el 2005 y que Es increíble, y que sí. están próximos a Tengo- cumplir 60 años ahora en un recital que va a haber, leí por ahí en el Ditela o algo así. Sí, sí, mira, da gracia a veces porque cuando uno tiene una trayectoria como la mía muy extensa y además con muchas cosas hechas, todos los años se cumple Claro. algo. Yo podría hacer cada 3 meses un cumpleaños de algo, pero aparte del cumpleaños propio, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. El cual, como notarás, soy respetuoso y casi nunca lo festejo. Pero bueno, con los discos, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad, este año además se cumplen 60 años de el primer disco que grabé en mi vida, que es Los Gatos Salvajes, el uniquito disco ese, y, y que fue un disco que yo grabé a los 15 años, imagínate, con canciones mías escritas entre los 14 y los 15, y siempre aparece de tiempo en tiempo con una nueva reedición, siempre hay gente que lo quiere investigar, lo quiere conocer, y claro, primero porque está por muchos lados considerado, inclusive en España, en Estados Unidos, para el coleccionismo como el primer disco de rock de autor en castellano. A veces hay mucha discusión, especialmente en nuestro país, pero bueno, en nuestro país hay discusión por De todo, así que todo. quedémonos tranquilos, si no, no sería Argentina, ¿verdad? Pero hay discusión sobre si es el primero, si es el segundo, quién escribió un rock. Bueno, hay unas confusiones que me parece que no sirven para nada porque se pierde tiempo y energía en vez de escuchar los discos. Claro. No quiero compararlo, pero me pongo a pensar en la batalla que todavía en algunos lugares continúa con Astor Piazzolla. Es tango, no es tango, eso no es tango, no sé qué. Y mientras tanto nadie escucha los discos, ¿viste? Es decir, no los escuchan. Si nos ponemos a pensar, ayer estaba arreglando yo acá en mi discoteca, la colección que tengo de Piazzolla parece Frank Zappa, la Claro. cantidad de cosas que escribió este tipo, y está todo editado en el mundo, pero docenas y docenas de álbumes, es tremendo. Y la gente que más o menos lo conoce, la que no lo conoce bien musicalmente, ¿qué dice? El tanguero que hacía música rara, o lo conoce por Balada para un loco, tema honroso, ingenioso, con la letra de Ferrer, pero nada más alejado de la complejidad de la verdadera música instrumental de Astor, ¿no? Entonces digo, si se van perdiendo a veces por este tipo de cosas, y gracias a Dios no es que todo el mundo discute esto, primero porque no es tan importante y segundo porque no todo el mundo es ortodoxo, ¿no? Pero son discusiones, ¿no es cierto?, que yo las siento como inútiles. La cuestión que, bueno, quién sea el primero o el segundo, el disco de Los Gatos Salvajes, como recordaste, cumple 60 años, lo cual es increíble realmente. Y esa agrupación, ¿no es cierto?, con Ciro Fogliata, que después con él continuó y rearmamos Los Gatos. El bajista, que era buenísimo, que es amigo mío y que lo veo cada vez que voy a Rosario, Guillermo Romero, el guitarrista Juan Carlos Puebla, y el baterazo es impresionante, que me enteré la semana pasada que ha fallecido, Oh, Tito. ¿no es cierto?, que es el turco, Adjaye, Tito, qué batero, es impresionante. Me acuerdo que le gustaba la música, le gustaba mucho el jazz, lógicamente. Entonces, mientras que nosotros veníamos escuchando, no sé, a Neil Sedaka o para decir a alguien que conozca a todo el mundo, a Elvis Presley o Dion DiMucci, él ya conocía a Dave Brubeck y sabía cómo tocaba el batero, que se llamaba Joe Morello, el que tocaba Take Five, ese tema que era dificilísimo para nuestra época porque está en 5x4, no está en el tiempo de 4x4, que es como el 4 regular de como uno camina, ¿no? Así que bueno, con esos tipos se grabó ese disco, lo mismo que luego de ahí con Ciro armamos para el año siguiente Los Gatos, donde ahí se suma en reemplazo de los otros compañeros, en batería justamente Moro, eh, y Kai Galifi, que también la semana pasada en Brasil me enteré que marchó, que se fue, que falleció. Y bueno, un gran recuerdo con todos ellos. Y está valoro esto de que están los discos, porque en los discos está la cosa viva eternamente, siempre.
está la música, está la impronta que tenía cada quien, los soniditos de cada uno con sus instrumentos y bueno, yo estoy contento que esto vaya pasando. Ahora, imagínate a veces en el compromiso que me meto, porque comencé este año a hacer algunas actuaciones celebrando Melopea, y en el medio se me cuela que también está el de los Gatos Salvajes, pero no da el de los Gatos Salvajes para hacer un entero todo el recital, ¿viste? Voy a tocar algunas cuantas canciones de ese disco en un recital, como dijiste recién, en el Instituto de Itela, el 17 de abril, de octubre, miren qué fecha. Otra El fecha. 17 de octubre, celebración, es una suerte de homenaje que me hacen ahí en este instituto, donde también tocamos con los chicos, con el nuevo cuarteto. Ahí vamos a tocar una mezcla de todo, de Muerte en la Catedral, de Melopea, de Solo se trata de vivir, pero va a haber media docena de cancioncitas del Gato Salvaje, porque el slogan publicitario de anuncio va a ser el de 60 años de Los Gatos Salvajes, de este álbum, que es el único finalmente que grabamos con esa banda, ¿no? Y para que quiera escuchar los recitales del 2005, están en DVD, están en CD los recitales de ese reencuentro de Gatos Salvajes en el ND Ateneo y en Rosario en la Comedia. Muy buenos recitales y muy Sí, lindo. también. En los dos casos de reunión, cuando celebramos los 40 años de Gatos Salvajes y luego cuando celebramos De los Gatos. los de Gatos, en los dos casos logramos hacer grabaciones en vivo que están muy buenas, muy bien masterizadas, además de que sonó bien las dos bandas y tocamos muy bien, modestia aparte, y además conjuntamente con eso la justicia de que pudimos volver a tener los vinilos, los vinilos originales, Claro. los 6 vinilos originales de los Gatos. Cuando digo los tenemos es que lo podemos editar, divulgar, vender nosotros como corresponde, discos que son, imagínate, el primero de los discos, La Balsa, salió en el 67, imagínate qué tiempo, ¿no es cierto? Y a veces todavía vos sabés que me aparece alguien que me pregunta, ¿cómo pudiste arreglar para que te permitiera la compañía? Y yo digo, ¿qué compañía? Ninguna compañía me tenía que permitir nada, porque yo no había firmado jamás con esa compañía que argumenta ser dueña de los másters. Entonces un día me cansé y sin que esto entrara en ningún pleito mayor, les dije, yo no sé cómo pueden ser dueños de algo que yo grabé siendo menor. Claramente. Yo tenía 16 años cuando grabé la Balsa, y tengo entendido que en ese tiempo para ser mayor de edad tenía que tener 21. 21. Y nadie firmó por mí, ni mis padres, ni nada. ¿Por qué? Porque yo estaba solito ahí de aventuras por Buenos Aires, callejeando. Lo digo esto como una anécdota casi graciosa, ¿no? No, pero además es una cosa muy importante que tiene que ver con los derechos de los autores y la reivindicación de los derechos de los autores y el recupero además de la posibilidad del autor de editar su obra, ¿no? Eso es un tema Sí, no menor. eso es algo fundamental. Mira, primero es fundamental, casi nunca va de la mano con el deseo, con el tema del dinero, está equivocado No, el que no. lo piensa así. Es el tema espiritual, de saber que vos tenés tu cosa, tu obra, que bueno, que en el momento que la grabaste para el sello que lo hayas hecho en su momento y encima ha sido un éxito, como el caso nuestro, que llegamos a vender millones de álbumes, está perfecto, el dinero que quien los publicó ganó, está todo bien, pero llega un momento que decís, bueno, se terminó esto, ¿no es cierto? Y como ahora hay mucha modalidad en algunas cosas artísticas que se pueden transferir a otros lugares, un día aparece una canción tuya o un tema tuyo en un lugar que es inhóspito para vos, que vos decís, yo estaba recorriendo, mira, un montón de cosas que tengo guardadas en un pendrive, ¿no? Cosas, rarezas que aparecen de uno. Y ¿sabés con lo que me encontré? Me encontré que la vieja compañía que había tenido estos discos, le vendió una versión nuestra de La Balsa a Patty, el Patty, Ah, el sí, Patty que sí, te la comes en el hamburguesa. mercado. La hamburguesa. Sí, para adornar una venta de un patty. O sea que te comprabas el patty y te venía un calcetito con La Balsa. Entonces, en ese momento vos te sentís un poco, no ofendido, pero decís, Sí, la verdad que es todo para, vale madre, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? es para ofenderse igualmente.
Por lo menos lo hubieran metido dentro de un asado. Sí, no, Un patty. una mejor, una mejor categoría, ¿no? No, 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 Claro, no claro, una claro, claro. hamburguesa, Bueno, no así una que, hamburguesa. digo, ocurren también esas cosas cuando vos no tenés plenamente el acceso a poder argumentar algo para defenderte por una cosa que artísticamente, intelectualmente, es tuya. Y la otra persona, en nombre del negocio, puede hacer lo que se le canta, no puede ser. Entonces, yo en ese sentido soy muy cabeza dura, muy de que me da rabia eso y lo enfrento para tratar de corregirlo. En muchos casos he tenido bastante éxito, así que nada más. Hago, yo siempre digo que no hay que enumerar porque cuando uno enumera por ahí corre el riesgo de olvidarse de algo, ¿no? Pero digo, ahí a los 14, 15 años aparece el primer disco de Gatos Salvajes. Pero en la línea de recorrido, luego vienen La Balsa, Seremos Amigos, el beat número 1, los discos de los Gatos. Luego viene tu disco solista, luego viene Sí, Winca, luego viene Nevias Van, luego viene dijimos recién, Muerte en la Catedral, y luego viene Melopea. Es decir, en el transcurso de un lapso que va en 9 10 años, hay una producción tan importante, ya pasaste de tocar a los 15 años con estas canciones de adolescente, con tu grupo de adolescentes, de pasar por la balsa, de pasar por tocar en Nevios Band, de tocar con Domingo Cura sí, y de formar el trío y grabar con el trío y con letras una tuyas. fusión, sí. Sí, yo soy consciente de eso, bueno, además porque eh, yo, mientras ha pasado el tiempo, me he propuesto realizar eso. Soy muy consciente. A mí me ha interesado poder evolucionar cronológicamente y en parte lo he conseguido. He logrado que mis discos van cambiando de audio general, de sonido, de temática, no del estilo. El estilo es siempre el mismo, nada más que lo voy superando, refinando, a lo mejor con otros sistemas armónicos, con otros cambios rítmicos, también con la química que se da con quien vayas a tocar en cada disco. Pero yo soy muy consciente de que mi primer disco de mis 15 años, donde están mis primeras canciones, es un disco de rock muy elemental, muy a la Chad Berry, Ujú, ¿no es cierto? ujú. De temas medio con tres tonitos y eso, pero no digo esto desmereciendo esa música porque a mí me gusta toda la música y yo en mi propia colección tengo, no sé, 30 discos de Chad Berry o de quien quiera. No mido la música por la cantidad de armonía que tenga, pero yo era un tipo predispuesto a querer hacer una cosita un poco más trabajada armónicamente, con mayores modulaciones, más mezcladito con lo que es la fusión, la música de cine, ese tipo de cosas, mezclado también con mi gusto por la cosa brasilera, mezclado con mi gusto por la rítmica de nuestro folclore. Bueno, es un lío la cantidad de cosas que me han gustado y quería mezclarlas. Y no es algo que se fusione, que se mezcla como si hicieras la comida. Sí es parecido en la comida. Una vez escuché que contaba esto en una clase de cine Francis Ford Coppola, que decía que finalmente vos tenés los elementos para un buen guión, para la película, pero que después la película va a ser buena o mala según cómo la condimentes con los elementos que tenés. Entonces dice, usted puede estar haciendo una muy buena pasta para su familia, para el domingo, ¿no? Lo bárbaro es que el que me contó esto estuvo con él y esto lo hizo en una clase que mientras les cocinaba a los alumnos, Ay, Francis Ford Coppola, imagínate. Y entonces dice, usted tiene todos los elementos y está haciendo la pasta del domingo para comer con su familia, pero ahora viene el detalle final. ¿Cuánto le va a poner de ajo? ¿Cuánto de pimienta? claro. Eso va a determinar que esté más sabrosa o menos sabrosa. Y bueno, parafraseando un poco esa historia, también sucede esto con la música. Yo quería hacer un montón de cosas, pero tampoco quería hacer una chacarera electrónica, ni tampoco quería hacer una bossa nova con bananas y monitos. Quería pintar un poco, ¿no es cierto? Una cantidad de cosas que pasan por la sensibilidad de uno y que algunas de esas cosas se quedan. Entonces, nunca me propuse tocar la guitarra como Joe Gilberto, por ejemplo, pero sí me quedó pegado la batida de esa manera y lo apliqué a mi manera de pulsación con la guitarra. Y eso es lo que hago con un montón de cosas. Lo mismo que cuando me enamoro
de un montón de cosas del tango del 40 casi al 50, de las primeras cosas de Troilo, de las canciones escritas de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobian. Yo no voy a hacer nunca un tango así porque soy de otra época y lo más rápido que había en esas épocas era un caballo y era un jet, ok. Pero tengo la climática de esos héroes, de esos tipos que aparecen en esas canciones, en esas músicas, y lo adhiero y aparece a veces en alguna climática de mis propias canciones, que son canciones melódicas, con el aire a donde pertenecemos, América Latina, Argentina, Rosario, mi abuelo piamontés, el otro andaluz, bueno, de toda esa mezcolanza aparecen las músicas, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el encuentro y cómo fue el inicio de este trío con el Negro González y con Néstor Astarita? Que eran más grandes que vos en edad, que venían de tocar con grandes músicos del jazz, con el Gato Barbieri, con López Fur, con el Mono Villegas. Sí, bueno, acá tuve la suerte de encontrar gente mayor que yo, como estás contando, 10 años más que yo, tipos que venían del jazz o del tango o del folclore, como Domingo Cura, pero grandes músicos con una mentalidad no ortodoxa, una mentalidad totalmente abierta a la música, a lo que tenía buen gusto, a lo que tenía swing para ellos. Entonces yo conocí un día en el sindicato de músicos de esa época al Negro González, al contrabajista, que era un personaje de leyenda dentro del ambiente, había tocado ya el jazz con todos, y lo encontrabas a él porque tenía un bolichito que vendía instrumentos usados dentro del propio sindicato, ¿sabes? Entonces era un lugar así medio de reunión, te ibas a tomar una cerveza, a charlar, a probar alguna viola, los bateristas iban, bueno. Y ahí me hice medio amigote de él, pero me hice amigote de charlar de música. Eh, a mí me gustaba muchísimo el saxofonista negro norteamericano, Cannonball Adderley, y ese Cannonball Adderley tiene, no sé, como 100 álbumes grabados, pero lo importante es que en una época tuvo de pianista a Joe Zawinul, al Ah, líder de sí. Weather Report, y en otra época tuvo de pianista a George Duke, al extraordinario George Duke, que son dos pianistas que yo adoro. Bueno, la cuestión que yo hablaba de Cannonball Adderley como si fuera de mi barrio, del jazz, porque me había gustado toda esa combinación. Y este Negro González lo conocía, había estado con él y todo. Entonces nos pasamos horas hablando de Cannonball Adderley y cómo tocaba el contrabajista. El hermano de Cannonball Adderley, Nat Adderley, tocaba la corneta. Bueno, unos negros simpáticos, divinos, improvisadores tremendos. Y como dato de alguien joven integrado al grupo, tenían en un momento a George Awinul de pianista y en otro momento a George Duke, imagínate. Así que bueno, nos fuimos haciendo amigotes por gustos de eso. Y en ese momento el sindicato, que estaba en una dirección en pleno centro, tenía una pieza grande con un piano de media cola, que a veces te lo alquilaba muy barato si vos querías hacer un ensayo, pasar un tema o algo. Todo eso estaba dentro del sindicato, también, lo mismo que tenía un barcito para comer un sándwich, tenía cositas que hacía que los músicos se encontraran un poco, ¿no? Y, y él me dijo, alquilemos un par de horas un día, dice, yo tengo el bajo acá y hay piano y toquemos algo para embromar nomás. Bueno, la cuestión que al par de días hicimos una pasada, y yo qué hice, yo le llevé 2 o 3 temas míos, de los nuevos que tenía. Siempre tenía temas nuevos yo, y siempre eran temas pensados para lo que fuere el próximo disco, ¿entendés? No, en el próximo disco va a ir esto. Bueno, la cuestión que lo sacamos en un minuto a los 3 temas y los dos solos sonábamos muy bien, con el contrabajo y yo con el piano porreando, pam, pam, pam. Ahí no había equipo, no había nada, Claro. era el audio de estar juntos tocando. Entonces él me dice, bueno, necesitamos un baterista y podemos salir a tocar, y nos reíamos, ¿no? Y yo le dije, sí, pero ¿a quién hay que llamar? Este, y él me dice, hay un amigo mío, dice, que toca fantástico la batería, pero se fue a hacer una gira por Austria con otro grupo de jazz, pero vuelve dentro de 2 semanas. Dice, si lo esperamos, dice, lo llamo y seguro que le va a gustar esto porque es también abierto. Así, qué bueno, bueno. Era Néstor Astarita.
A los 10 días aparece Astarita y me encuentro con un tipo rapidísimo, movidísimo, entusiasmado. Se trajo la batería completa. Bueno, lo que te quiero decir es que nosotros esa semana logramos sacar 5 músicas más las improvisaciones que hacíamos y un tema que yo tocaba la guitarra, ya era casi una hora de show. Claro. Y me habían salido fin de semana 2 shows, lo que se hacía en esa época, que eran shows en bailes, donde en el medio del baile se cortaba y aparecía un artista que hacía un show, ¿no? Y los 2 shows podían ser uno en Lanús y otro en Tigre. La cuestión que, nada, les dije, ¿quieren venir a hacer este laburo conmigo? Sí, sí, vamos, vamos. Bueno, pero el laburo, miren que ya está hecho con mi nombre, es Lito Nevia y sus canciones. Sí, claro, claro, bueno, bueno. La cuestión es de que fuimos el fin de semana y tocamos en viernes y sábado en cada show y salió fantástico. Bueno, ahí imagínate, yo que encima me pongo las pilas rápido, a los 4 días ya tenía fecha de grabación para empezar a grabar el disco, que finalmente fue Muerte en la Catedral, y ya habíamos sacado otros 5 temas más. Bueno, una bomba. Producto más que nada esto del entusiasmo, de que cuando haces algo con ganas, con vocación, siempre te salen más cosas que si lo tenés que hacer por una obligación, en el ámbito que sea, en la profesión que sea. Así que bueno, así nació la historia en el 73 y mirá, con este grupo tocamos hasta que me fui para el exilio a México. México, que me fui después del Mundial del 78. Y del 73 al 78 grabamos más de 10 álbumes. No solamente grabamos los álbumes Lito Nevia con el trío, con Astarita y Enero González, que serían, bueno, Muerte en la Catedral, Melopea, Fuera del Cielo, Basar de los Milagros, Vendedor de Promesa, Cosas que no quieren morir, Canciones para cada uno, que es doble. No Curioso. solamente esos, sino que también grabamos el disco único solista que hay de Mirta de Filpo. Grabamos también, que me pidieron los arreglos para el disco que fue tan exitoso del dúo Pastoral en el Sí, en el Hospicio. hospicio. Sí, grabamos para el disco de Dino Saluzzi, Dedicatoria. Grabamos para cosas de Manolo Juárez, de Rodolfo Achurrón. Eh, yo dirigí una grabación, la parte sonora de Rodolfo Mederos, que también aparecía por primera vez con un quinteto con jóvenes. Bueno, fue una movida realmente esos años muy buena en el background de toda la historia, porque no es eso lo que gustaba comercialmente en el país. Lo que gustaba eran las cositas pasajeras excesivamente comerciales, que siempre son las que más difunden el negocio de esto. Y por otro lado eran años muy complicados, ¿no es cierto? Porque estaba todo el tema de la dictadura y que se iba acelerando y pasaban cosas que sabías, que no sabías, que te enterabas, que no te enterabas. Bueno, todo lo que más o menos conocemos. Bueno, en el medio de todo ese desmadre nosotros hicimos más de 10 discos y hemos tocado por todo el país, pero increíblemente muchísimo, muchísimo hemos tocado porque teníamos en cada rinconcito 200 gente que le gustaba esto, que le gustaba lo que tocábamos, cómo improvisábamos y todo eso. Y eso es lo que le hace bien a cualquier agrupación, tener muchas salidas, variantes, tocar por distintos lados, hacer muchas giras, porque ese estar compartiendo todo el tiempo el escenario es lo que hace que se ablande la música y a veces aparecen cosas en vivo que hasta son más lindas o más creativas que algunas que has grabado en el propio disco en estudio, ¿no? Recién vos comentabas y nombraste a Mirta de Filpo, que 2 temas de ella están en Muerte en la Catedral y después ya aparece la coautoría en muchos de los temas de justamente de Melopea, Sí, con una sí, forma de escribir muy rica. las 2 primeras canciones que están en Muerte en la Catedral son las primeras que le dije. Yo veía que ella escribía muy bien la poesía, una poesía distinta a la mía, una poesía más clásica. La mía es una poesía urbana, biográfica de uno. Esta era una poesía mucho más clásica, con un lenguaje muy enriquecido, muy lindo. Entonces yo le dije, dame algunas de estas que le pongo música. Ella me dijo, no, pero esto es muy difícil ponerle música. Porque era una creencia que había en todos los ambientes, que era difícil poner música a una letra que no fuera sencilla, con palabras cortas, una cantidad de cosas que la verdad que eran puros prejuicios, porque está demostrado que vos le podés poner música hasta la guía telefónica, ¿entendés? Bueno, la cuestión es que
Me dio dos y ahí salieron estas dos canciones que yo las sigo tocando, que las quiero mucho, Mendigo de la Luna y La Operación es Simple. Las dos canciones están en el disco Muerte en la Catedral. Y eso hizo que entonces yo le insistiera y siguiéramos escribiendo otras canciones. Finalmente, en el periodo que además éramos pareja en ese momento, en el periodo que estuvimos juntos debemos haber escrito 60 canciones, que muchas están metidas en estos discos que hicimos con el trío. Por ejemplo, en Melopea hay 14 canciones, bueno, 8 son con texto de Mirta, las otras son con letra mía y así se iban mezclando. Pero un trabajo muy noble, muy lindo, yo tengo un buen recuerdo de eso. No, y reencontrarse con Melopea también es, reencontrarse con Melopea, el disco es reencontrarse con letras que son muy profundas. eh, y para vos seguramente también es reencontrarse con a veces canciones que uno, o que vos no habrás cantado en vivo regularmente desde aquella época, porque bueno, uno tiene canciones que vos vas cambiando regularmente, pero hay otras que bueno, habrás tenido que abordar nuevamente el trabajo de la interpretación y de ver la música y de cómo se iba a tocar por el cuarteto, ¿no? Sí, sí, a mí me pasa mucho, me ha pasado mucho con discos, que yo empiezo a grabar un disco y el disco al tiempito nomás que lo terminaste de grabar y lo empezás a hacer alguna nota periodística, enseguida te das cuenta que hay un par de temas que han tenido el don de gustar y que se despegan. Y esos temas los empezás a tocar en vivo y ya te lo empieza a pedir la gente como si fuera un tema, bueno, un tema conocido. Pero el resto de los temas no pasa nada. No lo conoce, como que no lo conoce nadie. Nadie lo pasa mucho menos por la radio. Y yo tampoco los tocaba, porque yo ya estaba entusiasmado con otra cosa y con esto y con lo otro. Entonces, cuando llega la hora, imagínate, de yo hacer un show con la cantidad de canciones que tengo escritas en toda mi vida, elijo 20 canciones y trato de picar un poco con algunas bastante conocidas y otros no, pero de distintas épocas. Pero igual así todo, termino de tocar 2 horas y toqué 22 canciones. Siempre quedan docenas fuera. Y en el caso de estos discos tan organizados, tan complejos, como Muerte en la Catedral, o el mismo caso ahora con Melopea, me encontré con que había canciones que las toqué solamente cuando las grabé. O sea, yo mismo no las he tocado. No es que me las olvide, pero sí he tenido que recurrir a la partitura, a cómo, qué acorde venía acá, qué venía después, porque son bastante complejas algunas armonías, tienen cambios. A todo eso, como decía recién, también pensar de qué manera la podemos hacer de la manera blanda con la nueva agrupación, con estos muchachos, sin pensar jamás en querer hacer algo que son igual, ni un cover. Detesto eso, a mí no me gusta. Además no entiendo lo de cover, que suena igual, ¿para qué si ya está lo que se Claro. hizo? Y por otro lado, nunca es igual porque si no sería un carbón, un calco, ¿no es cierto? Así que me gusta. Lo que sí respeto de todas las canciones viejas, de la época que sean, respeto puramente su armonía, su línea melódica y la letra, porque eso es el estado puro de cómo uno ha escrito la canción, solo con la guitarra en su casa o con el piano. Y aquí hago eso en algunos temas, ¿viste? Hay temas que los hemos abordado grupalmente y tocamos con los chicos del disco Melopea, digo, por ejemplo, suponte, tocamos Qué clase de amor tendrás, tocamos Amor imbécil, tocamos Vertical, tocamos La ventana sin cancel, grupalmente. Después hay otros que hacemos con coros y más acustiquitos, como Memento Mori, como Restaurante del Diablo. Hay algunos que los toco yo solo piano, como Operación de Otoño, como Capitanes de esta guerra, y le hago largas improvisaciones, pero siempre están dentro del criterio climático en que fueron escritas, ¿no? Eso sí. Eh, Me llamó mucho la atención. Yo releí el capítulo de Melopea de Reflexiones de un hombre singular, las conversaciones con Pablo Sí, Alonso. Y bueno, hay mucho, la verdad que es un libro para consumir íntegramente por todas las particularidades, sobre todo para músicos. Además, esta cosa de 30 horas de grabación. Eh, Te preguntaba ahí en la charla con Alonso, dice, llegaron con los temas que no habían tocado prácticamente en vivo y que los grabaron y después empezaron a tocarlos en vivo y muy rápido se hizo la grabación. sí, sí, bueno, pero ese es un criterio muy musical de algunos músicos y que teníamos nosotros en esa época
y que yo gracias a Dios lo he conservado. A mí me gusta grabar rápido, pero no hay que confundirse, no es que me gusta grabar rápido porque me quiero ir a mi casa y me canso. No. No, me gusta grabar rápido porque creo mucho en que la cosa espontánea de tocar por primera vez el tema y cantarlo y el apasionamiento del momento, creo que eso casi siempre hace una versión mucho mejor que la segunda, tercera versión. Ahora, imagínate que hay músicos que hacen 20 versiones, no dos. Yo soy de las primeras versiones y además estoy pensando en un montón de cosas. Estoy pensando primero que nada en que esa primera versión registra un estado emocional eh, muy grande, porque cuando vos una canción después la tenés, si no te sale bien y la tenés que cantar 7, 8, 9 meses, yo creo que se va achatando. Por otro lado, también pienso, uy, qué aburrimiento que tendrá el técnico. No se trata de que sea amigo tuyo ni que le guste la música. A veces hemos comentado esto con el técnico que más grabo en Melopea, que es nuestro amigo Mario Sobrino. A veces le ha tocado X gente, alguien que obsesivo por la afinación y que no pegaba una, y tener que hacer de una canción 20 tomas. Nos reíamos porque terminás odiando la canción. Claro. Cuando sale editado el disco no lo querés escuchar. No escuchar más, claro. Bueno, yo soy devoto de eso, de la primera toma. Y me han ocurrido cosas graciosas con respecto a eso. Por ejemplo, hace muchísimos años atrás hice una colección que se agotó y ahora algún día que consigamos nuevos aportes la volveremos a sacar, que es una caja de 10 discos con 200 grabaciones sobre el rock argentino de la primera época, tocada, ¿no es cierto?, por distintos artistas que fui eligiendo y convocando. Tocan 300 músicos, pero yo estaba enrolado en la producción y tocaba en muchos de los temas. Entonces me acuerdo que convidé a tanta gente a tocar que vinieron un montón de músicos que no me conocen, que me conocían ese día. Bueno, no importa quién, pero vino uno entusiasmado a grabar su tema y lo tocamos. Y yo cuando lo terminamos de tocar le dije, bueno, estuviste muy bien, te felicito, nos vemos la semana próxima. Y dice, ¿pero cómo? Claro. ¿Ya grabamos? Dice. Y digo, sí, digo, ¿qué querés hacer otra vez? Digo, si ya lo tocaste bien, lo cantaste bien, yo canté bien, toqué bien, hicimos los coros, ¿qué más querés hacer? Ahora hace falta una buena mezcla, un poquito de cámara y que salga el disco. Después nos reíamos porque a algunos les parecía, hay mucho de eso en el rock, ¿sabés? Que por eso la sorpresa, viste que a veces lees por ahí que dicen el disco de tal o cual que tardó 850 horas. Digo, ¿pero qué hicieron? Se fueron a peinar, ¿qué hicieron? ¿Cómo 850 horas? Es un hastío eso para mí. Y cuando lees al revés, como en Melopea o en alguno de esos discos, 30 horas, 40 horas, yo no lo he puesto eso en la ficha técnica para presumir, mirá qué rapidito que somos. No, lo he puesto como para no tener que andar poniendo el grabado el día 21, 22. Tal fecha. Esto fue grabado en 30 horas del mes tal, chao, se terminó. Es que lo hicimos en ese tiempo. Lo único que teníamos de los temas era los famosos cifrados que yo armo con las armonías y algunas indicaciones que dice el clima, bajar, subir, no sé qué. Y después mirarnos mientras tocamos. Y lo más importante, haber comprendido el concepto de la canción. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo empieza? ¿Por qué el pianista cuando comienza toca así, después va modulando y sube un poco y pone más reverb o no? Entendiendo eso, vos te sale rápido esto. Ahora, si todo eso no lo haces y querés lograrlo en la grabación, empezás a corregir, porque todas las veces que lo hiciste no está bien y podés tardar una semana en grabar un tema. Pero bueno, son maneras, tampoco lo digo que esto sea la perfección. Son maneras, pero lo comento porque es interesante saberlo y también porque a veces sin ninguna mala intención hay gente que me ha preguntado, ¿cómo hicieron en esto? ¿Cómo hicieron? Bueno, es así como hicimos. Y en Melopea, además de la formación del trío, que vos contabas recién con el Negro González y con Astarita, hay arreglos de cuerdas de un músico tan importante como Rodolfo Uchrón y hay una intervención de bandoneón ahí también en los lunes de la humanidad de Rodolfo Mederos. Este es Mederos. De Rodolfo Mederos. Mederos es el que toca ese bandoneón, esa melodía que yo armé. Y sí, en los dos discos, en Catedral y en Melopea, hay 2 temas instrumentales en cada uno de los discos, que es ya con una formación orquestal un poquito más grande.
con arreglos que hizo Rodolfo Achurrón. Rodolfo Achurrón, en ese momento, en esos tiempos, primero yo había sido alumno de él, estudié un tiempo y nos hicimos muy amigos y empezamos a componer juntos. Ujú. Y bueno, entonces yo, cuando él podía para algún disco de él, me invitaba a que yo cantara o hiciera algo, y cuando yo podía con el mío, hacíamos esto. Entonces yo ahí tenía la posibilidad de meter, inclusive para un buen matiz de todo el trabajo del trío, 2 temas por disco eran con esta formación semi que está el más Claro. grande, donde, por ejemplo, mirá los tipos que tocaban. Antonio Agri tocaba el violín en una, Fernando Suárez Paz el violín en otra, el gran chelista divino también de Piazzolla de la Barra, José Bragato, Bragato. Mederos tocaba en uno el bandoneón, un uruguayo que después se fue enseguida a vivir, creo que vive por Suecia, por ahí, Héctor Finito Binger toca el Vinca. saxo, muy bueno, un tipo con un sonido así medio coltraniano, serio, bárbaro. Y bueno, toda esa gente estaba mezclada en estos momentos. El arpa era Alicia Baradi, el corno era Wolf Onali, bueno, tipos que no son muy conocidos a primer sonar el nombre apellido, pero que eran muy prestigiosos en la música clásica, en la música de cámara y todo eso, ¿no? Eh, eh, la invitación sobre Melopea entonces para la gente de Rosario es este viernes a las 21 acá en La Comedia y en Mitre y Cortada Ricardone, donde estuviste filmando hace poco una parte de esta miniserie sobre tu vida allí en el Sí, teatro. Eh, pero yo no me puedo ir sin preguntarte por el presente cercano, presente futuro, porque estuviste también grabando con un trío de este músico chileno de Galvez y con Galvez, Quintino Cristian Chinali Galvez, sí. también con una porque siempre está lo que vendrá, ¿no? Lo que Sí, vendrá por y suerte siempre aparecen ese es uno. múltiples combinaciones, ¿no? Esas combinaciones tienen que ver con que te vas encontrando en el camino gente que te gusta artísticamente, gente que te conoce y surge naturalmente la propuesta de hacer algo. Por ejemplo, las últimas cosas en las que estuve metido, me metí a tocar como sesionista en un disco que salió en Europa de una banda, un dúo que se llama Babel Sky, Ujú. donde ahí toco piano y guitarra y canto un poquito también. Y por ejemplo me mezclo en un solo mío de piano con un solo de guitarra de Phil Manzanera, Ah, aquel guitarrista tan importante de Roxy Music y toda esa sí. historia. Te vas encontrando con ese tipo, o por ejemplo, en un tema toca el batero Jerry Marotta, que ha grabado con John Lennon, con Zappa, cualquiera. Cosas que van apareciendo que también son las posibilidades que hay hoy en día de ir conociendo más gente a través de las redes, de internet. Ujú. Y después me grabé en 3 días, el mes pasado, un álbum con un bajista muy, muy bueno chileno, que está muy de éxito en Chile porque ha ganado el premio al mejor músico de jazz y todo eso, y que ha hecho una gira con Bill Cogan, con Stanley Clark, ha grabado en su disco con John Patitucci, con todos músicos así de fusión muy grandes. Y bueno, resulta ser que las vueltas de la vida hizo que un día tocó con Quintino Sinali, Ujú. de baterista. Ujú. Cuando vio que él había grabado conmigo y él me conocía, le dijo, ¿por qué no le propones a Lito de que hagamos un disco en trío con sus canciones? A él le gustaba lo que yo hacía, pero ¿de dónde le gustaba? Le gustaba porque su padre había tenido un grupo beat que adoraban a los Ah, gatos. bien. Los gatos en esa época en Chile tenían un éxito, no te puedo explicar. Por ejemplo, La chica del paraguas estuvo en Chile 20 semanas número 1 en el ranking de venta de discos. Era una locura eso. Y bueno, después yo, por cosas de la vida, no fui nunca más a Chile, me conocen, claro, pero ahora esto va a ser un reencuentro lindo porque va a estar promovido por un chileno, por este músico, él tiene un pequeño sello también ahí, y el álbum lo va a sacar hacia fin de año, con la idea de que tipo marzo o abril vayamos para allá con Quintino y toquemos en 4 o 5 espacios lindos que hay culturales en Chile, y nosotros vamos también a sacarlo acá en marzo para que él se venga a mitad de año y podamos hacer el circuito básico de hacer un, qué sé yo,
Rosario, Córdoba, La Plata, un café Berlín, así, 3 o 4 cosas. Es muy lindo el disco porque es muy improvisado, pero no en jazz, pero está hecho con esa conducta, lógicamente. Y tiene canciones inéditas y viejas, pero hechas de una manera muy distintas. Creo que te va a gustar. Él se llama Cristian Galvez, claro, y el álbum sale con ese nombre. Lito Nevia, Cristian Galvez, Quintino Sinali. Cuando lo tengamos, ya está terminado, faltan nada más que, me falta cantar un solo tema y hacer la mezclita final, pero para el mes que viene ya está listo como para mandárselo a él que lo saque allá y después hacer nosotros una linda portada y sacarlo acá, como siempre, en CD, como sea. Así que hice eso y después también hice la música de un documental de Alfredo Lister. Es un documental sobre la Antártida, con un montón de cosas visuales muy pesadas, muy lindas. Hay mucha música instrumental, claro. Metí mucha música instrumental a pedido del director de Lister, con guitarra solamente. Ajá. Todas cosas guitarreras hay, sí. Y nos vemos el viernes en Rosario, en la Comedia 21 horas. Y seguimos Ahí la está, charla. ahí está. Ojalá Gracias. que toquemos bien, que vaya mucha gente, El lugar va a que estar sirva también esto para el alimento no perecedero que tienen que llevar, objeto. Y bueno, nada, una vez más en Rosario. Gracias por la nota y un beso grande. Chao, Gerardo. Gracias a vos. La seguimos el viernes en la Comedia. Dale, gracias. Chau, Lito, un abrazo grande. Esto fue Suerte. Pequeños Elementos, temporada 3. Nos vemos el lunes próximo. Chau, muchas gracias. Perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder, como nacer, morir, todo a la vez o al revés. Estar en todos lados y en ningún lugar. Las noches todas te las quiero regalar. Tengo a la reina embalsamada en el placar. Hecho en Rosario. Radio de diseño. Walks. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Walks 88.3. Audio y video. Hi-Fi Láser. Materiales para la construcción y embalaje para la industria. Todo por SRL. Seguridad física. Care. Seguridad